Muy buenas tardes, nuestros hermanos del CEBE. Qué bien poder saber que ustedes siguen estudiando y tomando tiempo para eh, aprender más del Señor, aparte del conocimiento, darle gracias a Él por lo que nos deja en su palabra. Hermano Byron, buenas tardes, bienvenido. Gracias, hermano Francisco. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Realmente es una bendición nuevamente poder estar con ustedes compartiendo a través de esta vía virtual. Amén. Vamos a orar y damos gracias por esta sesión en la tema 6 de esta semana. Padre Celestial, gracias. Te damos porque tú eres fiel, porque tu misericordia es para siempre. Bendice, Señor, nuestras casas, nuestros hogares. Limpia, Señor, nuestros corazones para poder siempre estar delante de ti, aceptos, Padre. En el nombre de Jesús, que en esta oportunidad también podamos crecer en la fe, volviendo a tomar tiempo, Señor, en tu palabra y meditar de algunas formas de información que tenemos el día de hoy. Pero que sobre todo, Señor, nos sirva todo esto para buscar más tu nombre. A ti la gloria, bienvenido Espíritu Santo. Amén. Adelante, hermano Byron, hoy tenemos un tema interesante también. Gracias, hermano. Pues, vamos a estar compartiendo el tema número 6, hablando un poco de lo que es sincretismo, ¿verdad? Y de una religión muy conocida de hace años atrás, que es Pare de Sufrir, conocida como Pare de Sufrir sobre todo. Y el nombre de Pare de Sufrir, pero ahí está el nombre de la iglesia, ¿verdad? Sí, bueno, cambió, que vamos a ver más adelante, tuvo varios nombres, ¿verdad? Actualmente, pues es la Iglesia Universal del Reino de Dios, pero ha tenido un cambio de nombre tras nombre, pero más conocida como Pares. Amén. Adelante. Claro que sí. Bueno, lo que es sincretismo, yo quisiera que me acompañaran a Deuteronomio capítulo 7, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra, en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. Ahí debemos de enfocar, subraye, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, ni darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Claro, nos habla el versículo 3, si lo pueden subrayar o tenerlo presente para lo que vamos a estar hablando, y nos recomienda sobre todo Dios a nosotros como hijos de Él. Versículo 4, porque desviarás a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Verso 5, mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebrantaréis sus estatuas. Y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus escrituras en el fuego. Amén. Creo que Dios nos deja claro este mandato, este mandamiento a través de su palabra, por lo cual debemos de entender que no nos debemos de relacionar con otras personas que no estén en nuestro mismo sentir de adorar y alabar a Dios como hijos de Dios, como cristianos que somos. Y podemos ver 2 puntos importantes acerca de lo que es sincretismo, mi hermano. Dice que el sincretismo implica la fusión de diferentes elementos en uniones que en ocasiones carecen de una coherencia interna. O sea que no tienen sentido. Es como hijos de Dios, como cristianos evangélicos, nacidos de nuevo. Ya cuando nosotros venimos al Señor, no debemos de dar nuestros hijos,
y crearlos con ese mismo sentir que dice la palabra, para que no se desvíen a otros dioses, en pos de otros dioses. Porque cuando ya hay una mezcla, por ejemplo, si un cristiano evangélico se llega a casar con alguien que es católico, o con alguien que es musulmán, o con alguien que es testigo de Jehová, por ejemplo, va a ser difícil que se pongan en un mismo sentir para seguir buscando de Dios. Por ejemplo, dice en este concepto, unión de religiones y cultura. Tipo de sincretismo que es cultural, por eso decimos todo es cultural. Aun cuando nosotros como chapines, si se mezcla a alguien del occidente con alguien de la costa sur, van a tener diferente forma de pensar, su diferente tono de hablar, su diferente cultura o sus costumbres, incluso hasta en la comida, etcétera. Va. Pero sin embargo, como chapines, como guatemaltecos, lo vamos mezclando y nos vamos acostumbrando. Lo duro es cuando mezclamos la religión. ¿Amén? Entonces pasamos a lo que hablamos, por ejemplo, nos vamos a enfocar en el segundo punto. Siempre lean ustedes las diapositivas, tómense el tiempo de ver el video, así como el material por escrito que se les da, pero nos vamos a enfocar en el punto número 2. Dice que en América también encontramos un claro ejemplo de sincretismo religioso. Eso lo vemos aquí en nuestra Guatemala querida, ¿verdad? Por ejemplo, en el departamento de Quiché, Chichicastenango, miramos esto. Esta imagen nos habla de un sincretismo cultural y religioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos como cultura quiché, ¿verdad? Tienen esa cultura maya, de la cual se nos generaliza a Guatemala. Pero cuando vinieron los españoles, ¿verdad? Introducen el catolicismo. Y esto lo podemos ver que están haciendo un ritual maya. ¿Delante de qué? De una iglesia o un templo católico. Por supuesto, también cuando usted tenga tiempo y usted pueda leer el Popol Vuh, y de hecho, antes se tenía mucho en la cultura de las escuelas públicas de que nos dejaban leer mucho lo que era el Popol Vuh como literatura. Entonces usted va a encontrar ciertas características y mezclas. Y nosotros la vez pasada hacíamos una comparación de que hay similitud, ¿verdad, hermano Francisco? No sé si puedes opinar algo acerca de eso. Sí, algunos piensan que Jesús está incluido en el Popol Vuh o que Dios había incluido a la parte maya, ¿verdad? Bueno, Dios es Dios de todo y Él había sido creador de todo, es creador de todo, pero ahí se incluyó dentro del Popol Vuh aspectos que ya se estaban viendo de antes, ¿verdad? De la creación. Usted ha leído alguna vez, yo lo leí cuando era pequeño también, que pues hay un hombre de lodo, un hombre madera, etcétera, como que hay varias creaciones. Y eso pues no es así. La Biblia nos dice una sola creación hizo el Señor al hombre del polvo. Y esas similitudes son las que causaron un poco de emparejamiento para el católico y dijeron, bueno, ahora es momento de fusionar esas ideas. Y eso es lo que trajo el sincretismo a nuestro país, ¿verdad? Hay una mezcla como que podemos decir de un génesis, ¿va? De la Biblia con un génesis de ellos prácticamente, ¿verdad? Así Amén. es. Hermanos, pues dejamos estos con este link que precisamente hermano Francisco encontró en Prensa Libre. Léalo despacio y se puede usted pues alimentar un poquito más de esta información. Ahí le dejamos el link. Y siempre con respecto a esto de las culturas, miren mis hermanos, realmente nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, tenemos claro de no mezclarnos. O, ¿saben por qué? Porque realmente ha caído en esto de popularizar muchas ideas. Realmente cuando uno ve ciertas cosas que practica el cristiano evangélico, nos deja que pensar, va. Si realmente nosotros venimos a nacer de nuevo y dice que dejamos una vieja naturaleza, debemos también dejar ciertas cosas que traíamos como raíces y por eso se introduce mucho y a veces lo permiten ciertos líderes, con todo respeto,
¿Por qué? Porque ellos no quieren que se les vaya la gente de su congregación. Uno de los ejemplos que vemos aquí, por ejemplo, que hace mucha práctica evangélica, a pesar que está en el libro de Santiago, cuando habla de ungir con aceite a los enfermos, es realmente porque ese aceite también era un aceite eh, curativo también, ¿verdad? No era un simple aceite. Ahora el cristiano evangélico del día de hoy agarra un aceite de oliva, un aceite natural de cierta marca y se lo pasa a su familiar o incluso en las paredes de su casa o hasta en carros, ¿verdad? Entonces, ese es el cuidado que debemos de tener, porque debemos de ir bien al concepto de por qué en el caso, el libro de Santiago nos está hablando de que unja a sus enfermos por cierta situación que se está viviendo, ¿verdad? Entonces, no era de culturizar, mezclar, popularizar, que siempre se tenía que hacer eso, ¿verdad? Como se hacen actualmente. Y como hijos de Dios debemos de tener cuidado. Esta es una imagen precisamente del templo de Chichicastenango, donde si usted puede ver, aquí está al fondo, pues, crean la imagen de la Virgen, de Jesús mismo, ¿verdad? Como idolatría, y a la vez tienen sus rituales dentro de la iglesia. Entonces, ¿para qué hacen esto? Para que esto todo fue, aquí hay un altar maya, ¿verdad? Todo esto lo han permitido porque realmente en estos pueblos está muy enraizada la cultura. Entonces, si ya el sacerdote se opone, prácticamente pues puede ser sacado del pueblo, echado del departamento, incluso piden su traslado. Entonces, a veces se lo permiten esto. Sin embargo, nosotros no debemos de permitir nada, porque realmente debemos de estar conscientes en quien hemos creído. Y vamos a dejarle un espacio, hermano Francisco, para que les explique acerca de esta tarea de la semana siguiente. Hermano Amén. Francisco. Entonces, tomando esta referencia, Byron, creo que lo más a lo que se acerca es en el libro de Colosenses. Colosenses, Creta, en Éfeso, en Corinto, todas estas iglesias, Pablo tuvo ese mismo enfrentamiento. Y ahí había un sincretismo politeísta, un sincretismo religioso muy marcado. Entonces, en la tarea que usted tiene que hacer esta semana, va a hacer 3 comentarios. Aquí los numeramos. Primero, el número 1 es un comentario exegético. Exegético es irse versículo por versículo de Colosenses 1, 15 al 20. Leo brevemente 2 versos de eso que usted puede tomar más referencia. Capítulo 1, verso 15 y 16. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades, todo fue creado por medio de él y para él. Él antecede a todas estas cosas y en él todas las cosas subsisten. Y va hasta el verso 20 y explica que todo esto es por su cruz, es decir, por la muerte de Jesús. Él nos vio aceptos y nos introdujo hasta llegar al trono de la gracia. Entonces, parte de la primera parte de este comentario, usted toque, por favor, un comentario exegético de estos versículos del 15 al 20, el sincretismo que se vivía. ¿Por qué Pablo escribió esto? ¿Por qué escribe y dice, él era desde antes de la fundación del mundo? También lo menciona Juan, él fue el primogénito de toda creación. Quiere decir que había una mezcla de personajes que insistían en que habían otros dioses que también habían creado el universo. Segundo, el comentario propio apologético. Apologético es la defensa de la fe. Nosotros estamos defendiendo, por supuesto, el Evangelio de Jesucristo. Y en ese breve comentario apologético, usted va a tocar el capítulo 2, versos 6 al 8 de Colosenses. Leo brevemente. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así abunden en él, firmemente arraigados y sobreedificados en él, confirmando vuestra fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Miren, oigan que nadie los lleve cautivos por medio de filosofías y vanas sutilezas, conforme a la tradición de hombres, conforme a principios elementales de este mundo, y no conforme a Cristo.
Una vez más, Pablo vuelve a retomar esto y les dice, por favor, no se dejen influenciar. No nos dejemos influenciar por esas filosofías, huecas filosofías, dice otra versión. Ese es el segundo comentario que usted tiene que hacer. Y tercer comentario, un comentario personal acerca de Colosenses 4, 5 y 6. El capítulo 4 muestra la preeminencia final que Pablo le da a los colosenses. Versículos 5 y 6. Anden sabiamente con los que están afuera, dice, pero que la palabra que siempre esté en ustedes sea sazonada y que pueda convertirse para cada uno en algo diferente, algo lindo, algo que se disfrute. Quiere decir esto que nosotros tenemos que tener mucha cautela cómo le hablamos a la gente que tiene estas creencias y no dañar la susceptibilidad ni el sentimiento, como se dice, pero sí ser claros en el mensaje de Jesucristo. Entonces, aclaro y recuerdo, estos 3 comentarios son la tarea de la semana que usted va a poner ahí en el Classroom. Por favor, no los copie de internet. No los copie de internet. ¿Por qué? Porque si usted va a ir a copiarlo de internet, usted va a encontrar estudios exegéticos también de testigos de Jehová, hay otras religiones que pues hoy no nos vamos a mencionar, pero ya han hecho comentarios de estos textos. Entonces tienen que ser suyos, hermano, suyos, comentarios exegéticos, apologético y el estudio pues propio. Brevemente en 3 comentarios que usted puede explicarlos. Seguimos adelante, hermano. Amén, gracias, hermano Francisco. Bueno, si no hubiéramos puesto los nombres arriba, pues con esta imagen creo que hubieran dicho, vamos a hablar de, ¿verdad? Para de sufrir. Iglesia Comunidad del Espíritu Santo, Iglesia Universal de Dios. Bueno, esta iglesia nace por Edir Macedo en Río de Janeiro, Brasil, ¿verdad? Realmente una persona pues que viene de familia católica y todo, pero en el año 1975 fundó con su cuñado el Salón de la Fe y más adelante se separan por diferencias de ganancias económicas. O sea, también miren, aparte de eso, no estamos tratando de juzgar, pero a veces mucha gente quiere hacer, como dice la propia palabra, mercancía, ¿verdad? Quiere hacer negocio de la fe, de la necesidad que hay en la gente, porque todos a veces tenemos necesidades y realmente a través de eso Dios ve nuestras necesidades, pero no tenemos que pagar nada. Y ellos pues se enfocaron mucho en el área económica y lo van a ver por qué más adelante, a través de unos engaños sutiles, como dice la palabra. En Guatemala pues han existido y existen varios templos. Uno de los pues su sede central es en el antiguo Teatro Reforma. Si usted pasa por ahí va a ver esta sede, pero también hay en Barberena, en Chiquimula, en Zacapa, etcétera, ¿verdad? En Escuintla. Y usted lo identifica, han hecho pues grandes campañas evangelísticas, entre comillas, podemos decir evangelísticas, porque pues ellos se aducen ser una iglesia pentecostal, una iglesia pues que realmente habla de Jesús, de Dios, pero hay muchos fetichismos, muchas cosas atrás de. Por ejemplo, lo que hablamos, ¿verdad? Esto es un estudio que realizó el periódico y pues ahí va a estar la fuente bibliográfica, si lo pueden buscar y encontrarlo, van a leer más despacio, se van a enterar más, pero realmente esta iglesia, aunque se dice pentecostal, no lo es. Tienen que tener cuidado y mucha gente a veces, de hecho, como dicen, no recibe su milagro, no ha encontrado su sanidad, no ha encontrado lo que desea, deja la iglesia donde está en la verdad y se va a buscar estos lugares. Y hasta mismos evangélicos que dicen, no, Evangélicos, por eso no ha les digo. encontrado su milagro, venga con nosotros. Así es, así, por eso te digo, porque realmente todos estamos necesitados de una u otra manera, ¿verdad? Por eso dice, pare de sufrir, no es una iglesia de liberación agregada, porque no va al pobre para que salga de pobre, sino lo hace más pobre. Por eso decía, ellos se enfocan mucho en pues lo que es el dinero, en lo que, aunque hay una película precisamente de él, de su bibliografía, de este fundador, de Dir, ¿cómo se llama? Una película que dura como hora y media, yo la vi
Y ellos, pues, claro, lo hacen a favor de él, ¿verdad? Que él sufrió, que fue perseguido, etcétera, etcétera, pero sin embargo, usted va a encontrar a través de las fuentes, y si busca más, que realmente esto fue una farsa, ¿no? Porque realmente ellos dicen, pare de sufrir, pero sin embargo, vayamos ahí a Jeremías, capítulo 10 versículo 19, si usted me acompaña, está ahí también, pero si lo puede leer en su Biblia y lo puede subrayar, leamos lo que dice Jeremías capítulo 10 verso 19. Dice, ay de mí, en una forma de expresión de clamar, ¿verdad? Ay de mí, por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrir. Realmente todos pasamos un proceso como seres humanos, como hijos de Dios. Probablemente tengamos algún sufrimiento en una enfermedad, en esta situación que se está viviendo ahora económica, ¿verdad? Pero sin embargo, el hecho que seamos hijos de Dios no significa que no vayamos a sufrir. Dice que Dios se acordó de su pueblo cuando lo vio gemir en medio de ese sufrimiento. Y eso es lo que realmente no es porque Dios se goce de nuestro sufrimiento, sino ve nuestra necesidad. Y realmente cuando nosotros tenemos más necesidades, cuando nos clamamos a Dios. Cuando estamos bien, muchas veces nos podemos olvidar de Dios, ¿verdad? Y ese es el cuidado que debemos de tener. Mi hermano Francisco, te dejo para que concluyas. Amén. Pues como mencionábamos en el verso de Colosenses 2:8, nadie nos lleve cautivos. Lo leo de nuevo. Miren que nadie nos lleve cautivos. Y no por ideas, ni filosofías, ni vanas sutilezas, conforme a la tradición de los hombres, tradición. O sea que hay mucha parte ahí que hablar, ¿verdad? ¿Cuánta tradición Así habrá? es. Dentro del cuerpo de Cristo también. Y conforme también a los principios elementales del mundo. Tampoco nos debemos de convencer por eso. Los principios elementales del cosmos de aquel entonces en Colosenses que le daban todo una preeminencia a la misma creación y no a Cristo. Y es mejor, dice, conforme a Cristo. Ese debe ser nuestro punto final. Todo debe ser centrado en Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Amén. Sí, por eso, mi hermano, solo para dejar claro, cuando hablamos de una filosofía es porque hay mucho razonamiento en las personas. Por eso es que hay tanta religión, porque está el razonamiento de hermano Francisco, el razonamiento de hermano Byron, está el razonamiento de hermano X, etcétera, y todos queremos tener nuestro propio pensamiento y arrastramos muchas veces a las personas. Y eso es lo que hacen muchos líderes cuando se desvían de la verdad, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Porque realmente siempre, por eso es importante confirmarlo todo en la palabra de Dios. Nosotros como personas nos podemos equivocar, fallar, pero sin embargo, el que no nos va a fallar es Dios. Amén. Y hermano Byron, quizás algo que lo que hablábamos, ¿verdad? De las dos, tanto estas dos corrientes, todas las corrientes que hemos visto tienen algo, pero estas Así dos es. especialmente que nos lleva al sincretismo, la unión de muchas religiones, eh, crea un poco de desasosiego. Por ejemplo, hablábamos antes del budismo y el hinduismo, y hay cristianos evangélicos que ahora ya pues practican la parte budista, ¿verdad? ¿Te Eh, recuerdas el, el libro que nos llevaste aquella vez en clase, el yoga de Jesús? el yoga. Imagínate. El yoga de Jesús. Hay yoga cristiano, hermanos, que Pero está el yoga de Jesús, lo de dice así Jesús, claramente. eso no puede ser. Hay una práctica de ejercicios muy distinta. Uh-huh. Si usted necesita hacer ejercicios y todo, hágalos, haga ejercicios, pero no se meta al yoga. Pero aparte de esto, es que todo lo que hablamos, así como esta última religión que vimos rápidamente de pare de sufrir, atrás de eso habían intereses económicos. Entonces, Así igual, es. yo practico yoga, pero como no hay mucha gente, pero hay cristianos, voy a hacer mi libro y voy a mencionar que, Voy a tener porque quiero mi vender mi clínica. libro y voy a poner mi clínica y quiero hacer esto, pero es una forma de atraer de esta, por eso te decía, de su filosofía y van a sutilezas, o sea, son mi forma de pensar, cómo tengo que traer a la gente, qué les debo decir, cómo se sienten bien, qué necesidad tienen, y, y lo que pasa es
atraer a la gente con sutileza. Y eso va a resultar en cierta medida al cuerpo, porque no dudamos que hay ciertas prácticas que se hacen para mejorar el cuerpo, pero no es nuestro llamado, ese no es nuestro llamado. Así que debemos de Mire, ser lo que pasa es certeros. que todo pierde el sentido cuando le dan un enfoque diferente, ¿verdad? Yo creo que podemos, si decimos algún ejercicio, pues a mí me duele la espalda y me dice, mire, haga este estiramiento, yo lo puedo hacer con un fin de mejorar mi postura. Ahora con un fin ya práctico, religioso, que medito, que me despejo, que pongo mi mente en blanco, etcétera, ahí es lo diferente, ¿verdad? Así es. Bueno, y para terminar, hermanos, esto fue todo en este tema, pero queremos darle ya la noticia, ¿verdad? El examen parcial se acerca. Así que nosotros le estamos dejando ya la primera serie del examen parcial. ¿Qué le parece? Está muy bueno porque así se adelanta ya una semana. O sea que aparte de la tarea, usted ya puede empezar a hacer y a reflexionar en esta parte del examen parcial. Primera serie. La primera serie va a ser, combina usted la carta de Tito 1, 10, 13. Va a Isaías 22, 13 y va a Primera de Corintios 15, 32. Y bueno, ¿y qué quiere decir todo esto? Bueno, ¿qué quería decir Pablo con todo esto? Usted va a investigar. Mire lo que dice, por favor. Dice, lea primero, después investigue y luego, por último, reflexione en lo que Pablo dijo. ¿Por qué dijo a Tito? ¿Por qué tomó en Corintios la frase que está en Isaías 22:13? ¿Quiénes existían en el tiempo de Isaías que ya estaban también en el tiempo de Pablo de nuevo? Eso es parte de lo que usted va a investigar. Entonces, el entorno del profeta Isaías es similar al entorno de Pablo. Y hay ahora una similitud a nuestros tiempos. Y eso es lo que quiero que usted también pueda reflexionar. Y de nuevo, por favor, no vaya al internet y no copie, porque yo ya sé cuáles son todos los textos que han hecho esta tarea, la hemos hecho en otras oportunidades con otros grupos. Lo hago también en el colegio con algunos jóvenes de bachillerato. Y aquí usted va a encontrar muchos textos en internet, pero por favor tenga cuidado lo que va a leer. Léalo bien si usted lo va a investigar y lo va a leer, pero quiero su propia reflexión. ¿Qué tiene que ver para nuestros tiempos hoy? Entonces, cuando usted ya tenga todo ese panorama, ya va a escribir la reflexión en una cartita o un texto, ¿verdad? Agarra su computadora o la hace a mano, un fragmento en una hoja y pone el mensaje misional que usted puede darle a los creyentes en Jesucristo hoy, aquellos que ya creemos en Jesús y aquellos también que son creyentes pero que son supersticiosos, que de alguna forma todavía piensan que si no salen con alguna bendición de la casa, porque sí sabemos que así es también, la bendición es buena. Cuando salgamos, cuando entremos, dice Deuteronomio, al salir repetirás estas palabras, cuando salgas, cuando entres, está bien, pero que no se tome como un amuleto y decir, si no, no hice yo esto hoy, hoy me va a caer, Dios me va a regañar o Dios va a ser malo conmigo. Por favor, esas cuestiones de superstición cristiana, eso no debe de existir. Entonces, que nos haga reflexionar este aspecto. Cuando usted lee estas citas, no solo las lea, investigue y después reflexione. Y entonces esa primera parte del examen es en una hoja que usted va a hacer y pues nos la va a enviar ya sea por correo o bien la va a subir al Classroom, ahí vamos a tener el espacio, o pues la otra forma que lo ha hecho a través de WhatsApp a aquellas personas que no han logrado entrar al Classroom, que solo son como 3 o 4, ¿verdad, hermano Byron? Creo que solo 3 no han terminado de hacer tareas. Así que le hacemos esa invitación. ¿Algo más, hermano Byron? No, realmente, pues, es total, o sea que, como decías, en este caso, lean, investiguen, reflexionen y que a veces no es tanto copiar lo que está en internet, nos ayuda un poco, ¿verdad? A veces a entender ciertos conceptos, pero no, yo creo que Dios a través de su palabra nos da, ¿verdad? Hay Amén. mucho, cuando uno empieza a ver todo esto, como decías, que se ha metido mucho en la iglesia cristiana y da tristeza porque lo ve uno. Y ya cuando a uno pues se ha metido, ve el plan y el propósito de Dios,
ya sabe que Dios siempre va a estar con nosotros porque es una promesa que Él nos hizo. Amén. Entonces, los exhortamos a que realmente esto lo sigan estudiando y todo, porque ellos pues van a tener esa responsabilidad de ayudar a otros precisamente que no conocen de Dios y a los que conocemos, cuando a veces pensamos que, por ejemplo, una persona una vez no llevaba su manto, una hermana, y no tenía que orar y una hojita de papel, porque no llevaba su manto, dijo, bueno, ahora me pongo una hojita de papel y bueno, ¿qué Sí, pasa con la oración? Dice, la oración del justo, ¿verdad? puede mucho. ¿Por qué? Porque fuimos justificados por Cristo Jesús. No la Amén. oración que el que lleva su manto o el que se toma una hojita, es la oración, porque un día fuimos justificados y Dios ya nos escucha. Amén. Amén. Oramos, hermano Byron, para Amén. despedirnos. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias a Dios en esta tarde por este tiempo, para que el Señor nos pueda guiar a toda verdad y que podamos salir Gracias, Señor. adelante de esta situación en la cual estamos viviendo en Guatemala y en todo el mundo, y que clamemos cada día y que Dios tenga misericordia por nosotros, que Sí, sabemos Señor. que Él nos escucha, y que sigamos adelante con cada uno de mis hermanos Sí, alumnos, Señor. maestros, directores, Nombre de y de Jesús. cada una de las iglesias, líderes, pastores que tienen la Oh, sí, responsabilidad Dios. para seguir clamando por el pueblo de Dios. Te bendecimos, amado Dios, Cristo Jesús, Jesús, a Señor. través de tu Espíritu Santo, fortalécenos cada día en este caminar. Amén y amén. Dios los bendiga, Amén. mis hermanos. Amén. Dios les bendiga Amén. y nos vemos pronto. Y recuerde, esta semana que viene ya examen parcial. Lea todo lo que tiene ahí y habrá algunas preguntas que vamos a mandar. Y la serie 1 que ya le explicamos en este video. Dios les bendiga. Amén. Hasta pronto. Adiós, Emanuel. Amén.